Estaremos grabando esta clase para todos aquellos que nos vean en YouTube, nuestra familia Romero Hurtado que está en el semestre habitual y también todos aquellos que nos ven en YouTube que se han unido a esta comunidad, a esta clase, que verdaderamente es una bendición el poderlos tener aquí presentes en una conexión. Damos gracias a Dios por sus vidas, pero también damos gracias a Dios porque hoy nos permite retomar donde nos quedamos la clase pasada, que en este caso son tipos de paralelos o paralelos de palabras. Me gustaría que pudiéramos inaugurar esta clase orando, presentando este tiempo delante de nuestro Dios, sabiendo que Él es el único que nos va a dar la capacidad, el amor, la perseverancia, la paciencia para poder seguir en esta materia de hermenéutica. Así que cerremos nuestros ojos y pongamos delante de nuestro Dios esta preciosa oración. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor, porque nos permites estar conectados nuevamente en tu presencia, sabiendo que lo que buscamos es perfeccionar nuestro estudio, perfeccionar nuestra vida para poderla poner en práctica delante de ti. Señor Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra y te queremos pedir, como siempre, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a abrir el entendimiento de nuestra vida, de nuestra mente, Señor, que podamos tener depositadas las palabras y los temas que tú vayas a tocar en este día, Señor. Que tú, por favor, Señor, puedas utilizar el, la capacidad, Señor, de nuestro hermano Edgar y también de la familia Romero Hurtado que estará viendo lo diferido. Te pedimos que tú seas, Señor, llenándonos de tu Espíritu Santo para que podamos aprender cada día más, en este caso, a poder cerrar la regla quinta de cómo utilizar los paralelos y ayúdanos, Señor, a poder tener esa paciencia, esa pasión de buscar cada día más, Señor, porque un estudio a veces es un poquito tardado porque lleva su tiempo, pero tenemos que tener siempre esa pasión y esa paciencia para poder llegar hasta el fondo del estudio para que esas riquezas que para la gente que está alrededor parecen ocultas, puedan seguirse ventilando y llevando a la práctica de tu preciosa palabra y de tu precioso Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias por este tiempo y la clase, como siempre, es tuya, haciéndome yo a un lado para que tú la des, Espíritu Santo. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, continuando donde nos habíamos quedado en los tipos de paralelos de palabras, según lo que habíamos estudiado de la regla quinta, veíamos que al estudiar los paralelos podemos ver que hay dos tipos distintos de ellos. En este caso habíamos visto que también en la parte de los paralelos habían uno que hacían referencia el uno del otro, que hablan entre sí del mismo tema y así mismo, de la misma forma, vamos a ver que hay dos tipos de paralelos de palabras. En este caso, paralelos de palabras y paralelos de ideas. En este caso, paralelos de palabras es que pues hablen de la misma palabra, pero en diferentes versículos, en diferentes incluso épocas en las cuales se escriben. Y esto se tratan los paralelos de palabras. Paralelos de ideas hablan mucho también de la misma forma de dos libros diferentes o incluso del mismo autor, pero hacia dos diferentes libros, dos diferentes cartas o dos diferentes libros poéticos, en los cuales también podemos tener que la idea fundamental de los libros sea la misma que la siguiente, ¿no? Que la que también tiene semejanza. En este caso, no están unidos porque no dice, según yo lo dije a los, por ejemplo, una carta a los Gálatas y los Efesios, ¿no? Sino que de la misma forma, Dios iba hablando conforme iba pasando el tiempo hacia los diferentes pueblos que están estipulados. En este caso, vamos a ver lo que significan los paralelos de palabras, primeramente para poderlo entender. Los paralelos de palabras se utilizan cuando necesitan explicar una palabra dudosa y se requiere conocer su verdadero significado consultando otros textos que lo abordan. Para poder entender el paralelo de palabras, vamos a poner un ejemplo. Tratándose de nombres propios, se va a pegar al mismo proceder para hacer resaltar los hechos y las verdades que si se estudian de otro modo, perderían un significado e importancia. En este caso, lo que podemos entender como paralelos de palabras, pues también pueden ser muchas partes de las palabras que hablaba nuestro Señor Jesús y que los paralelos están en los 4 libros que son los considerados evangelios. En este caso, podríamos entender que de una forma o de la otra, perderían significado e importancia si no se comparan, si no existieran de la mano para que
de una parte o un conocimiento de un lado, se pueda adquirir el otro. Entonces, se enriquece, en este caso, como lo hemos también estudiado en nuestra clase, el método de Lucas es uno de los métodos que más nos enseñan a justamente aprender a investigar, que es uno de los evangelios más completos mediante investigación y mediante relatos, pero no se podría comparar tampoco a un libro de intimidad como lo es el libro de Juan. Entonces, es muy importante que estos paralelos nos ayuden a que podamos conocer con más profundidad lo que es esta palabra. El primer ejemplo que vamos a ver, de hecho, para que podamos tener la seguridad de lo que estamos viendo, va a ser Gálatas 6:17 con Segunda de Corintios 4:10 y Segunda de Corintios 11 del 23 al 25. Mi hermano Edgar me puede ayudar a leer Gálatas 6:17. Yo estaré leyendo Segunda de Corintios 4:10 y nuevamente, hermano Edgar, me puede ayudar a leer Segunda de Corintios 11, 23 y 25. Por favor, mi hermano. Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Y ahora vamos a Segunda de Corintios 4:10. Segunda de Corintios 4:10 dice la palabra de Dios, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y por último vamos a leer Segunda de Corintios 11, 23 y 25. Si son ministros de Cristo, como si estuviera loco, habló yo más en trabajos más abundantes, en azotes innúmeros, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día esto. Creo que se le apagó su micrófono a mi hermano, pero sí había dicho nada más hasta el 25, ¿verdad? Como náufrago en Sí, es lo alta. 25. Sí, muchas gracias, mi hermano Edgar. Entonces podemos entender con estos paralelos de palabras que tanto Gálatas como Segunda de Corintios 11 podemos ver de la misma forma que Pablo explica en otras cartas, tanto en Gálatas como en Corintios, a lo que se referían las marcas de nuestro Señor Jesús. No se refería tanto al azote que tuvo nuestro Señor Jesús, sino al vituperio que fue el predicar la palabra de Dios. Vemos cómo Pablo se refería a lo que había sufrido por predicar el Evangelio y no a las cicatrices, que justamente es eso, ¿no? O sea, decía, llevo las marcas del Señor Jesús, o sea, las marcas son pues también el daño que recibía pues por predicar el Evangelio, porque pues incluso una vez fue apedreado, entonces al borde de la muerte Dios lo salvó y Dios le permitió seguir teniendo vida para que el evangelio siguiera expandiéndose por toda Asia Menor. Entonces, es muy increíble que estos paralelos de palabras nos ayuden que mediante diferentes citas podemos nosotros tener un análisis más completo de lo que podemos estar leyendo. Entonces, para eso son los primeros ejemplos del paralelo de palabras. Ahora vámonos con el segundo ejemplo. En la carta a los Gálatas 3:27 dice el apóstol que los bautizados están vestidos de Cristo. Si vemos su significado, a lo que se refería Pablo es que de manera espiritual debíamos de dejar de vivir como el viejo hombre. En este caso, esto lo vamos a comparar con Romanos 13 del 13 al 14 y Colosenses 3 del 12 y el versículo 14. En este caso, yo voy a leer Romanos 13 del 13 al 14 y mi hermano Edgar va a leer Colosenses 3, 12 y 14. Romanos 13, del 13 al 14. Dice la palabra de Dios. Andemos como de día, honestamente,
no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces aquí hay un paralelo de palabras que vamos a confirmar con Colosenses 3, 12 y 14. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y sobre que es el vínculo perfecto. Mm. Muchas gracias, mi hermano Edgar. Entonces podemos ver, antes del ejemplo 3, que la parte de vestirnos de Cristo es justamente el paralelo de palabras que vamos a estar analizando para que pues, se conjunta y se hace una referencia especial para que todo lo que estemos viendo sea justamente, a lo mejor no está en el mismo libro, que también lo vimos en el primer ejemplo, que sí venía en el mismo libro, pero es un paralelo totalmente diferente porque estaba hablando de otra cosa, pero aún así pedía que se vistiera de Cristo, en este caso ahora en Colosenses, para evitar todo lo malo que podría estar alrededor de un ambiente cristiano y de la misma forma en Romanos, ¿no? Que dice que pide quitarse de la glotonería, de la lascivia, de la lujuria, sí, y vestirnos de Cristo. En este caso, pues no nos vamos a vestir de Jesús porque pues Jesús tenía otras ropas y aparte tenía otra cultura, ¿no? Sino vestirnos directamente con lo que Él profundizaba, con lo que Él hacía en la tierra. Como Él lo hizo, como Él vivió, eso nos incitaba a vivir nosotros de la misma forma. Entonces, esto es la explicación básica de lo que estamos viendo. Entonces, el ejemplo 3 vamos a ver, según Hechos 13:22, David fue un varón conforme al corazón de Dios. ¿A qué se refería esto? En Primera de Samuel 2:35 dice David en su labor de sacerdote rey, obraría conforme a la voluntad de Dios, confirmando el capítulo 13, versículo 14. Voy a leer nada más Primera de Samuel 13:14 para que nos quede un poquito más claro todo lo que dice esta palabra. Primera de Samuel 13:14. Primero Samuel 13:14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Eso se lo decía a Saúl, y pues justamente Hechos 13:22 es un paralelo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Hechos de los Apóstoles lo escribe el doctor Lucas, y el doctor Lucas pues nunca vivió en el momento en el que se escribió incluso Primera de Samuel. Entonces podemos entender que David fue citado y fue registrado en toda la Biblia como un hombre que fue conforme a la voluntad y conforme a su corazón de Dios. Entonces, esto en Primera de Samuel, pues obviamente es algo dicho por Dios. ¿Por qué? Porque esto se lo dice a Samuel, que le dice, ¿no? Justamente antes de podérselo decir a Saúl, se lo dice directamente Dios, y pues obviamente Samuel era el portavoz de la voz de Dios, y pues ahí prácticamente tenía la oportunidad él de recibir esta parte del reinado conforme a la palabra que Dios había mandado para que esto se pudiera hacer ley porque era lo que Dios había dicho. Siguiendo con el paralelo de palabras, para poder aplicar correctamente este paralelo, necesitamos apoyarnos con una Biblia de estudio y con una concordancia bíblica. La concordancia bíblica es lo que tenemos al final de algunas Biblias que tienen como los títulos en los cuales dicen aquí, eh, por ejemplo, buscas una palabra que es elegir, encaminar, juicio, perdón, paz, muerte, vida, enseñorear, entendido, entregar. Todos estos prefijos, pues, obviamente vienen aquí en la concordancia, vienen diferentes versículos en los cuales se habla de esta palabra. Por lo tanto, esta concordancia nos ayuda a encontrar los paralelos de palabras porque va a estar hablando de la misma palabra. En este caso, vestir, vamos a ver los versículos que estábamos leyendo en el ejemplo 2 para que podamos entender esta parte. La Biblia de estudio nos va a dar la oportunidad de entender si hay algunos comentarios bíblicos que tienen alrededor
nos van a ayudar a comprender de una mejor forma. Adicional a esto, también nos puede ayudar el seguir los siguientes pasos. Primero que todo, buscar las mismas palabras en el mismo libro que se encuentran, ya sea en Colosenses, en Romanos, primera de, no sé, primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Todas esas partes podemos encontrar las mismas palabras y eso requiere un poquito más de tiempo porque vamos a estar leyendo completamente el libro. También podemos buscar las palabras en otros libros del mismo escritor. En la concordancia podemos ver si, por ejemplo, dice vida y vemos que esto lo dice en Gálatas, en Colosenses o en primera de segunda de Tesalonicenses. Estamos hablando que son las mismas palabras en los mismos del libro escritor porque lo escribió el apóstol Pablo. Tercer punto, tendríamos también que dirigirnos a los libros de la misma época. Para eso también requerimos la Biblia de estudio, porque la Biblia de estudio nos va a decir en qué año aproximadamente fueron escritos y podemos hacer esa comparativa de buscar en el libro de la misma época todo lo que se estaba diciendo. No sé, por ejemplo, estar hablando de Isaías con Daniel, ¿no? En el tiempo contemporáneo de cuando fue el cautiverio en Babilonia, podríamos nosotros estar hablando de que es un libro de la misma época y por lo tanto va a estar muy referido todo lo que estamos buscando entender. Y lo último que vamos a requerir también es consultar las concordancias para encontrar referencias en otros libros de la Biblia. Estos paralelos nos van a dar esta luz y esta aplicación verdadera de lo que necesitamos ver y aplicar para que nosotros no nos quedemos con ninguna duda con este paralelo de palabras. Si llegáramos a tener alguna duda, de verdad podríamos nosotros volvernos a acercar a un ejemplo para que este ejemplo nos vaya sacando a la luz y podamos nosotros sacar nuestros propios ejemplos. Ahí podemos poner la palabra que sea y Dios nos va a ayudar por medio del Espíritu Santo y su revelación a ubicar cuáles son estos paralelos de palabras en el ejemplo que por nuestro propio pie, por nuestro propio mérito, lo estemos intentando. Ahora nos vamos con el paralelo de ideas. Paralelo de ideas, para poder conseguir una idea exacta y completa de lo que enseña la escritura en cualquier texto, se deben consultar no solamente las palabras paralelas, sino las enseñanzas, las narraciones y hechos contenidos en textos o pasajes que aclaran muchísimo más el texto. Todos estos se van a llamar paralelos de ideas. El ejemplo uno va a hablar directamente de la iglesia popular que utiliza en Mateo 16-18 como base para decir que la figura de Pedro es la base de toda la iglesia. En este caso, pues la iglesia católica sustenta con este texto la institución de los papas, ya que hacen relación del significado de su nombre con la idea de gobierno que crearon, pero los paralelos nos van a permitir aclarar y destruir esta idea aclarando por completo lo que estamos viendo. El primer punto que vamos a desarrollar para desmentir esta parte va a ser Mateo 21, 42, 44, donde Jesús afirma que él mismo es la piedra fundamental que se basa en lo que dice Salmos 118, 22 e Isaías 28, 16. Mi hermano Edgar me puede ayudar a leer Salmos 118, 22 y yo estaré leyendo Isaías 28, 16. Salmo 118:22. Sí, pues, adelante, mi Edificadores hermano. ha venido a ser cabeza del ángulo. Muchas gracias, mi hermano Edgar. Y ahora vamos a leer Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Entonces estamos hablando de que aquí en el libro de Isaías es una profecía acerca de nuestro Señor Jesús, que Él venía a ser la piedra del ángulo. En Mateo se confirma prácticamente a tiempo real lo que se estaba viviendo en aquel momento, de donde él mismo decía que él era esa piedra angular, ¿no? En este caso,
vemos en Salmo 118 otra parte de revelación por parte del salmista que lo escribió y pues prácticamente revelaba que esto iba a suceder en un futuro y obviamente Isaías después lo confirma con una revelación mesiánica, que en este caso revelaba al Mesías, donde ahí confirmaba lo que iba a suceder en aquel tiempo. En este caso, estar hablando de la piedra del ángulo, pues después lo vamos a ver en Primera de Pedro 2, del 4 al 8, como el mismo Pedro, que es el que se le estaba diciendo que él iba a ser la cabeza de la iglesia, Pedro lo aclara en una de sus cartas, afirmando lo que Jesús decía en este precioso libro. Vamos a leer Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Primera de Pedro 2, del 4 al 8 dice incluso, el título dice, la piedra viva. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo, por cual también contiene la escritura. Está citando a lo que ya estamos leyendo. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. En este caso, dice acercándolos a quién, a él, a Jesús. No dice acercándose a mí, que yo soy la piedra y yo voy a ser el fundamento de la iglesia. Aquí se desmiente y esto, gracias a la hermenéutica, podemos nosotros aclarar muchas dudas que están presentes en el alrededor del ambiente cristiano y de las otras religiones que quieren acercarse a Dios. Acercarse a Dios es ir completamente de lleno a la verdad. Y cuando la verdad está siendo tejiversada o está siendo ramificada o está siendo manipulada y torcida y chueca, aquí vemos que los paralelos tanto de palabras como de ideas van a servir mucho para aclarar esta parte. ¿Por qué? Porque por último vemos a Pablo hablando de esta misma idea en Efesios 2, 20 y 21, entendiendo que los apóstoles, profetas y demás ministerios son solo cimientos, pero el principal y la base de todo el edificio es absolutamente nuestro Señor Jesús. Por eso es que al día de hoy, si estudiamos hermenéutica, es para que no nos engañen nuevamente con citas, versículos sacados de contexto y podamos tener el criterio adecuado para poder decir, no, ¿sabes qué? Tú me estás enseñando algo incorrecto y yo lo que necesito es la verdad. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, la verdad nos va a hacer libres. Continuando con el siguiente ejemplo, vámonos ahora con Gálatas 6:15, donde dice que la palabra es nueva criatura y podemos ver de este mismo paralelo dos palabras en 2 Corintios 5:17, donde nos dice que todos aquellos que están en Cristo son nuevas criaturas, pero luego vamos a los paralelos de las ideas en Gálatas 5, del 6 al 15, y vemos que ahora cambia la palabra creación por fe que obra por el amor. Entonces estamos hablando de que una nueva criatura va a provocar una fe que va a obrar por el amor. Con este ejemplo vemos que se complementa y explica esta idea. Y por último, vamos a ver otro paralelo de la misma idea en Primera de Corintios 7 del 17 al 24, que va a hablar de los que obedecen la palabra de Dios. Por tanto, una persona que tiene a Cristo, que tiene fe y que vive conforme a la palabra de Dios, es una nueva criatura. En este caso, es una forma de poder utilizar no del mismo tipo las palabras que están haciendo, pero que sí complementan con un caminar cristiano, en este caso, con estos paralelos de ideas. Los paralelos de ideas justamente hablan de una nueva creación y la nueva creación que va a hacer va a demostrar que somos nuevas criaturas conforme a lo que creemos, conforme a lo que vivimos, para poder demostrar que somos completamente diferentes. Vamos a terminar esta parte de la regla quinta con el cuestionario 12. Se los estaré mandando al finalizar la clase,
¿Cuál es la regla quinta de la hermenéutica? ¿Por qué es esencial esta regla en el estudio de la palabra de Dios? ¿Cuáles paralelos podemos encontrar a la hora de explicar un texto? Explicar cada paralelo y poner un ejemplo de cómo se usaría cada uno. ¿Cuál es el paralelo de palabras? ¿Cuál es el paralelo de ideas? Escribir qué versículos utilizaríamos para explicar la gloria de Dios en el tabernáculo, que es el paralelo por palabras, y escribir qué versículos utilizaríamos para explicar los galardones del cielo que recibiremos. Puede ser solamente un galardón, no todos, para entender el paralelo por ideas, de acuerdo a lo que estemos leyendo y explicando. En este caso nos quedan prácticamente 10 minutos de la clase habitual. Vamos a compartir el siguiente elemento, buscar ser lo más respetuoso posible para que este texto sea un poquito más entendible porque son figuras retóricas. Para aquellos que recordamos el tema del español, recordemos que era un tema un poquito complicado de entender. ¿Por qué? Porque tiene que llevar su debido tiempo, porque al ser 15 diapositivas, pues yo creo que prácticamente nos vamos a quedar a la mitad. Pero si llegaran a faltarnos algunas figuras, les estaré subiendo yo el recurso a YouTube para que no se lo pierdan y podamos llenar el cuestionario número 13 que nos falta, que es el último que vamos a estar viendo de esta clase y de esta materia. Hermenéutica, clase 8, figuras retóricas, nos da a entender lo siguiente en figuras retóricas. Para poder continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios, es necesario estudiarla con un sistema ordenado de pasos, todas las figuras que la Biblia utiliza, con el objetivo de identificarlos y hacer uso de las reglas vistas en clase de una manera adecuada y en la relación y situación correcta. Para que se nos sea más cómodo y podamos estar familiarizados, vamos a estudiar una serie de figuras muy usuales y vamos a ver ejemplos para su mejor entendimiento. Para esto sí necesitamos la total atención y como les decía, necesitaremos un poquito más de tiempo para desarrollarlas y no verlas de forma atropellada. Por eso es que esta atención va a requerir mucha parte de nuestra participación para que la podamos entender lo mejor posible. Entonces dice que ya que existen muchas figuras y por eso se necesita una total atención y cada una de ellas se va a poder ver en algún momento de nuestro estudio de la palabra de Dios. Vamos a ir con la primera, sino antes explicar que las figuras retóricas del lenguaje bíblico no van a ser solo exclusivas del idioma hebreo, sino son las mismas que en otros idiomas. Son las mismas figuras retóricas, pero no siempre van a tener la misma aplicación. ¿Por qué? Porque tanto la cultura hebrea como las culturas, no sé, occidentales, orientales, tienen diferentes formas de aplicar lo que son las figuras retóricas. Y al día de hoy, pues también el español con el latín y con las lenguas romances, podemos tener otro entendimiento y otra aplicación, pero las figuras retóricas van a ser las mismas. Entonces, aunque sus nombres son un tanto extraños, nuestra atención debe ser dirigida a los ejemplos que las representan, ya que nos va a ayudar a aplicarlas en el momento correcto. Vamos a preguntar ahora entonces, ¿qué son las figuras retóricas? Retórica, según el diccionario, es el arte del bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia para deleitar, para persuadir o para conmover. En este caso, figura es una cosa que representa o significa otra. Cada uno de ciertos modos también significa de hablar que se apartan de los más habituales, o sea, en este caso de los ciertos modos más habituales, con fines expresivos o estilísticos. O sea, le va a dar una belleza sin igual la figura retórica para que no se lea de manera normal, sino que se lea de una forma a lo mejor incluso un poquito más rimbombante, un poquito más elegante, un poquito más técnica, un poquito más del vulgo, porque muchos escritores fueron de forma diferente. Fueron algunos estudiosos, algunos fueron pescadores, algunos fueron campesinos, algunos fueron solamente, pues prácticamente personas que estuvieron en el ojo del huracán, por ejemplo, en el caso de Job, algunos fueron príncipes, algunos fueron reyes, hay un sinfín. Y esto nos va a dar a entender que con esta parte de las figuras retóricas se escribe de una forma diferente, con una distinta forma, tanto estilística como expresiva. Con estas dos definiciones podemos concluir que las figuras retóricas
forman parte del arte del hablar con el propósito de dar eficacia a lo que hablamos. Cabe mencionar que no es un lenguaje directo, ya que no es común ni tampoco corriente, pero que sí va a ocultar significados. Y aquí podemos preguntar, ¿por qué va a ocultar significados si lo que Dios quiere es mostrarnos perfectamente a todo aquel que quiera? Pues incluso hay un versículo, ¿no? Dice, si alguno quiere sabiduría, pídasela a Dios que la da sin reproche. Justamente por eso, porque no toda la gente pide esa sabiduría. Y cuando se pide sabiduría y cuando se profundiza, ahí es cuando la verdadera riqueza aparece y aquel que tenga una relación personal, una intimidad, un desarrollo íntimo con Dios, es quien va a obtener las riquezas ocultas que están dentro de la palabra de Dios. Además de que no es un lenguaje directo, es también un libro, uno de las figuras que puede contener más de un significado, que tiene el propósito de hacer más expresiva o de estilizar lo que se comunica, y específicamente en el lenguaje bíblico, en algunas ocasiones, el de no hacer tan accesible alguna enseñanza, como se los comentaba. Este último punto nos dice que hay ciertas partes de la palabra que por más que estudiemos y analicemos, no vamos a poder llegar a la esencia de su significado, sino a través del rema, que en este caso es la acción del Espíritu Santo, que tiene como título la revelación divina. Por último, existe la gran cantidad de figuras que vamos a ver el día de hoy con frecuencia que están escritas en la Biblia. Vamos a ver una por una y hasta donde me quede prácticamente yo creo que voy a tomar nada más 10 minutos de la clase adicionales para que también no sea tan tedioso el poder explicarles todas las más posibles, ¿vale? La primera figura retórica que vamos a ver el día de hoy va a ser metáfora. Metáfora tiene esta figura como base alguna semejanza entre dos objetos o hechos caracterizándose uno con lo que es propio del otro. El primer ejemplo va a ser en Juan 15:1. Nuestro Señor dice, yo soy la vid verdadera. Se caracteriza a sí mismo con lo que es propio y esencial de la vid. En Juan 15:5 dice, vosotros sois los pámpanos. Aquí para empezar, debemos ver su significado de estas dos palabras, tanto vid como pámpano. Con este ejemplo nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor Jesús se está caracterizando con la planta que produce y a nosotros con las ramas de la misma. Esto se va a referir a que la vid es la que comunica la savia para dar vida a los pámpanos. Y también es una forma muy padre de entender esta parte de esta figura retórica, porque la metáfora nos está dando una enseñanza pues muy bonita acerca de la vid y de los pámpanos. Pero ¿por qué Jesús quiso explicar sobre la vid y los pámpanos? Porque al día de hoy pues había Dios, pues al ser Jesús Dios mismo, sabía que podía tener en su haber pues algunas variaciones o discrepancias a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque pues, ¿por qué Dios lo dijo? Pues sí, a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, mientras avanza lo que es la ciencia de la botánica, de la biología, todo esto puede ser contrario, ¿no? Porque dicen, o sea, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Sin mí, nada pueden hacer. Entonces aquí podría contradecirse con la ciencia actual, con la parte de la botánica del día de hoy, que algunos, eh, ¿qué será? Algunos árboles frutales, algunas plantas, algunas cactáceas, algunas ¿qué será? Leguminosas de la misma forma. En particular, algunos árboles frutales son prácticamente mm, aceptados ahora, hoy en día, de acuerdo a la agricultura incluso, ya no se utilizan plantar desde cero un árbol. ¿Por qué? Porque dice que lleva más tiempo, es más complicado, porque tiene que pues, meterse pesticidas para que se evite que el renuevo se contamine, y lo que ellos prefieren hacer es injertar lo que es el fruto de un árbol que ya está dando frutos. En este caso, una rama que ya contiene fruto se trasplanta de un lugar al otro con un sumo cuidado para que enraíce, para que tenga este cuidado especial. Y de la misma forma, pues esto podría causar una discrepancia del por qué se está hablando de la vid. Lo más importante, y les voy a pedir que también ustedes lo investiguen, es que la vid es uno de los árboles o una de las plantas que no se puede trasplantar
con suma facilidad. O sea, requiere un cuidado demasiado exagerado que muchas veces se prefiere volver a plantar la parte del olivo a trasplantarse, porque obviamente la ciencia y la tecnología siempre se va a empeñar de que sí se puede, y con algunos experimentos, con algunas modificaciones científicas, pues sí se ha logrado trasplantar la vid, pero es muy complicado, es muy imposible para la gente común y corriente. No puede trasplantarse, sino al contrario, esa sí tiene que ir de cero, porque para empezar, la vid es uno de los árboles más duraderos que produce y produce fruto hasta que prácticamente el árbol consume su vida habitual, que prácticamente, si no me equivoco, tiene más de aproximadamente 70 años de estar prácticamente dando frutos. Entonces, imagínense, ¿no? Es algo complicado y es una enseñanza verdaderamente completa que la metáfora la utiliza nuestro Señor Jesús de una forma impresionante para que la vid, Él sea considerada esa base de toda una generación, porque aproximadamente al día de hoy conocemos que la generación dura aproximadamente 70 a 75 años la vida de una persona, y podemos conocer que si Él es la vid, él es la base de toda una vida, de toda una generación, y de que esto nos da a entender que nosotros somos sus renuevos, somos las ramas que sin él no podremos hacer absolutamente nada. Dependemos completamente del árbol que da vida y que permanece hasta que tenga el tiempo de vida correcto para que nosotros sigamos teniendo esa vida y no seamos consumidos o quemados antes. Entonces, me tardé un poquito más en esta metáfora porque es una de las figuras retóricas más importantes en la Biblia, porque nuestro Señor Jesús justamente empleaba esta parte. Hacer semejanza con algunos objetos o hechos de una forma precisa y correcta y perfecta para que no existiera una discrepancia ni en su tiempo ni en el tiempo por venir. Entonces vamos con la siguiente, que tiene como título Sinécdoque, y esta figura es un poquito complicada porque tiene varias variantes, tiene diferentes variantes. Es una figura retórica que es considerada de pensamiento, que consiste en designar una cosa con el nombre de otra con la que existe una relación de inclusión. Puede utilizarse básicamente con el nombre del todo por la parte o la parte por el todo, la materia por el objeto, la especie por el género y viceversa, el singular por el plural y viceversa, o lo abstracto por lo concreto. En este caso va a estar hablando mucho del parecer, no sé, por ejemplo, si se está hablando de una sola persona, puede hacer la parte del plural para poder hacer una referencia. Vamos a ver más ejemplos para que quede un poquito claro con lo que estamos viendo. En la primera parte de la sinécdoque va a ser sinécdoque de el todo por la parte. El primer ejemplo va a ser el salmista en Salmos 16:9. Dice, mi carne también reposará confiadamente, el cual usa carne para referirse a todo su ser. Mientras Segunda de Reyes 14:12 dice, y Judá cayó delante de Israel, en la cual se refiere a los soldados de Judá y no a la tribu de Judá. Esta es la sinécdoque del todo por la parte. El todo habla de carne en general, pero se hablaba de todo su ser mediante una sola parte, ¿no? Y Judá, o aquí podría pensarse que era nada más un hombre que cayó delante de Israel, pero se refiere a los soldados de Judá, o sea, del todo por una sola parte. En este caso vamos a continuar con el ejemplo, ahora con la sinécdoque de la parte por el todo. En este caso, Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pan aquí representa todos los alimentos, ya no es de que Judá cayó, que todo el grupo de Judá con una sola, sino ahora con una sola va a ejemplificar todo. O sea, el pan todos los días que nos enseñe va a ser un pan nuestro de cada día. Va a ser todos los alimentos y todo el alimento espiritual. Otra parte en Salmo 68:21 dice, herirá la cabeza de sus enemigos. En este caso, pues nada más aquí podría mencionarse de forma pues clara o de forma literal que solamente va a herir una cabeza de sus enemigos, ¿no? Pero aquí se refiere al cuerpo en sí de todas las personas que eran consideradas sus enemigos en los Salmos 68. En este caso,
La parte por el todo es que solamente la cabeza cuando hablaba de todo su cuerpo, que todo su cuerpo iba a morir y iba a ser dañado. Ahora vámonos con la sinécdoque del número singular por el plural. Vámonos con Génesis 2:18, Salmos 37:32 para entender cuál es la sinécdoque del número singular por el plural. Mi hermano Edgar me ayuda a leer Génesis 2:18 y yo leeré Salmos 37:32 para ya ir avanzando y yo creo que sí nos vamos a quedar en sinécdoque o si no en la metonimia que es la siguiente, ¿vale? Cuando lo tenga mi hermano Edgar puede abrir su micro. Génesis 2, Ujú. y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén, muchísimas gracias. Entonces, la sinécdoque del número singular por el plural es que en esta parte de Génesis dice, no está bien que el hombre esté solo. Solamente hablaba de una parte, que en este caso el número singular de un hombre, pero reflejaba el total de personas que iba a ser considerado el hombre, que al día de hoy somos considerados más de 8.000 millones de hombres, en este caso hombres y mujeres, ¿no? Pero la especie del hombre son más de 8.000 millones de personas. Entonces, estamos hablando de que esta parte nos dice que al día de hoy ningún hombre ni ninguna mujer deben de estar solos. Por eso dice, le haré ayuda idónea para él, ¿no? Entonces, el número singular engloba el plural. Salmos 37:32 dice la palabra de Dios. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Cuando dice esta acechanza del impío con el justo, estamos hablando de que solamente habla de una persona que es impía contra una persona que es justa. Pero al día de hoy, gracias a Dios y gracias a su gracia y misericordia, podemos existir personas justas en la tierra. De la misma forma que podemos entender que esta parte podemos entenderla como el impío es solamente una persona, pero engloba a todos los impíos, y el justo, que también habla en el texto de una sola persona, hablamos de todos los justos que están en la tierra. Con esto se cierra la sinécdoque del singular por el plural, pero ahora vámonos con el sinécdoque de la materia por la obra, que de la misma forma va a estar en Josué 8:31 y en Isaías 44:19. Yo leo Josué 8:31 y mi hermano Edgar Isaías 44:19. Josué 8:31 dice la palabra de Dios. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. En este caso, la materia por la obra, estamos hablando de la parte donde dice sobre un altar de 10 piedras enteras sobre las cuales nadie alzó la palabra hierro. Aquí dice hierro y aquí podemos decir solamente es el material, la mano de obra, las herramientas eran nada más hechas así, sin una forma. Aquí dice nada más hierro. La materia, se está hablando del hierro, por la obra. La obra en este caso estaríamos hablando de que si lo desarrolláramos de acuerdo a sus tiempos, pues ya se podían fabricar espadas, ya se podían fabricar hachas, ya se podrían fabricar martillos, ya se podrían fabricar picos. De la misma forma, podremos estar entendiendo que la sinécdoque de la materia por la obra es que habla de un material o de una sola cosa cuando se explica una obra completa o un trabajo propio. Isaías 44:19, mi hermano Edgar, ¿qué dice? No discurre para consigo, no tiene sentido mi entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Muchas gracias, mi hermano. Esta parte está un poquito complicada de entender, pero dice justamente, o sea, explica la insensatez de la idolatría según el versículo 9, porque ese es el título de la palabra de Dios. Pero nos dice que dice, parte de esto quemé en el fuego.
O sea, está hablando solamente de una persona que está haciendo el sacrificio, pero cuando realmente está hablando de los formadores de imágenes, de toda aquella gente que era idólatra. O sea, está haciendo solamente énfasis al sacrificio propio cuando habla de la obra que es la idolatría. O sea, él está explicándolo y ejemplificándolo con quemar en el fuego, sobre sus brasas cocer pan, asar carne y comerla. En este caso, una abominación es generalmente esto, solamente habla de una materia, de lo que es el propio sacrificio, pero habla de toda la idolatría de un pueblo. En este caso, esa es la sinécdoque de la materia por la obra. Ejemplifica algo pequeño, pero trata sobre toda la situación que está englobando el tema. Yo creo que me voy a quedar hasta aquí, sinécdoque, porque ya son 12:10. Pero sí voy a mandarles la última parte de esta clase, que es como un recurso adicional que vamos a tener por algunas ausencias que se tuvieron en la facultad y algunos eventos del día sábado. Y pues estaremos prácticamente cerrando con el siguiente recurso que les enviaré al mismo grupo, todas aquellas partes que vamos a estar buscando cerrar, con este caso que va a ser las que va a ser la metonimia, la prosopopeya, la alegoría, la parábola y el símil. En sí son varias figuras retóricas que me faltan y por eso es que decidí dejarlo hasta aquí para que pues no consumamos más tiempo de lo debido de esta clase y pueda ser de un completo entendimiento y no se sobresaturen de información con una sola clase. Pero entonces estaré yo mandando este recurso para poderlo finalizar. De hecho, el día de hoy es la última clase oficial en Zoom de este semestre, pero me estaré despidiendo primeramente Dios en la siguiente clase que estaré grabándoselas por YouTube para poderles ejemplificar todo lo que nos falta y poder agradecer a Dios por sus vidas con todo lo que han hecho para el Señor al responder sus cuestionarios, al participar y al poder tener este tiempo en conjunto con nuestro Dios en esta clase. Así que me despido de ustedes, Dios me los bendiga y nos estaremos viendo en la siguiente clase que será nada más grabada, agradeciendo a Dios por sus vidas y por todo lo que han hecho para este semestre del cuarto semestre de la facultad. Dios me los bendiga, nos vemos primeramente Dios. Cuídense mucho y que estén muy bien y tengan bendecido fin de semana. Bye.